Se abre la audiencia en vista pública en los expedientes 3606-2014 y 3670-2014, formados por apelaciones de sentencia en amparo en la acción promovida por la entidad Lisa Sociedad Anónima contra el Juzgado Pluripersonal de Paz Penal del municipio de Guatemala. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y de la parte resolutiva del fallo apelado. Asimismo, efectuará las advertencias reglamentarias de esta audiencia. Figura como acto reclamado en este amparo la resolución dictada en audiencia oral de fecha 4 de febrero de 2014, emitida dentro de la carpeta judicial número 01078-2013-00390, dictada por la autoridad recurrida, mediante el cual resolvió declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución de fecha 4 de febrero de 2014. El Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, constituido en Tribunal Constitucional de Amparo, en su sentencia de primer grado fechada el 11 de julio de 2014, consideró: el proceso penal en general regula como medios de impugnación, entre otros, el de reposición, los cuales son aplicables en todos los procedimientos especiales, entre ellos en el procedimiento para delitos menos graves, siempre que concurran las condiciones de tiempo y modo que determine la ley, y siendo que la desestimación no es un pronunciamiento conclusivo, ya que la ley del organismo judicial, cuando trata la cosa juzgada, se refiere a que ésta únicamente relaciona a las sentencias y a los autos que ponen fin a un proceso, específicamente en el penal extremo que no concurre en este caso. Por su parte, el artículo 402 del Código Procesal Penal establece que el recurso de reposición procederá contra las resoluciones dictadas sin audiencia previa y que no son apelables, a fin de que el mismo juez o tribunal que la dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda. Por su parte, el artículo 11 bis del mismo cuerpo legal señala: los autos y las sentencias contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. Su ausencia constituye un defecto absoluto de forma. La fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basare la decisión. Toda resolución judicial carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y de la acción penal. Por lo anteriormente estimado y al efectuar el análisis de rigor en el presente caso, se aprecia que la autoridad impugnada, al emitir resolución que constituye el acto reclamado, por un lado señala: en el presente caso es necesario resolver sobre el recurso que en este momento se ha interpuesto, en virtud del auto que en este momento se ha dictado, que es un auto de desestimación del presente proceso. Y por otro lado indica, respecto a que la resolución que en este momento se dicte, si bien es cierto, se dictó como ya lo indiqué en audiencia, sin embargo, es un auto que en su momento cierra el presente proceso. Por tal razón, el recurso idóneo no es el recurso que en este momento se ha interpuesto. Por tal razón, entonces, no se entra a conocer y se declara sin lugar, en virtud de que no es el recurso idóneo para el auto que se ha dictado en la presente audiencia, extraído del audio que contiene la audiencia relacionada. Es decir, la juez recurrida no cumplió con razonar fundadamente su decisión, pues no expuso en forma clara, concreta y circunstanciada los motivos que la indujeron a tomar su decisión, es decir, no señaló con precisión los presupuestos que la llevaron a resolver, de tal suerte que la resolución emitida por la juez pluripersonal primero de Paz Penal causó agravio al amparista, porque de la escucha del audio, en el que se documenta la emisión de la resolución, se determina que existe contradicción en esta, ya que por una parte la juez recurrida indicó que no entraba a conocer el recurso y por otra declaró sin lugar en virtud de que no es el recurso idóneo para el auto dictado. Esta última circunstancia y la falta de fundamentación de la que adolece provoca que se transgreda lo regulado en la norma transcrita, de tal manera que de esa forma viola los derechos de defensa y el principio jurídico de debido proceso, y como consecuencia de recurrir,
por lo que la protección constitucional se hace necesaria dejando en suspenso la resolución reclamada, ordenando a la autoridad recurrida dicte nueva en congruencia con lo aquí considerado, sin condenarla en costas por la buena fe que se presume en las actuaciones judiciales, y así debe resolverse. Con esa base, el Tribunal de Primer Grado declaró: 1. Otorgar el amparo solicitado por José Luis Farfán Mancilla, en su calidad de mandatario especial judicial con representación de la entidad Lisa Sociedad Anónima, en contra de la juez pluripersonal primero de paz penal del municipio y departamento de Guatemala, juez 2 del municipio y departamento de Guatemala. 2. Restaura la situación jurídica afectada y deja en suspenso la resolución de fecha 4 de febrero de 2014 relativo al recurso de reposición planteado. 3. Para los efectos positivos de este fallo, la autoridad cuestionada deberá dictar una nueva resolución congruente con lo considerado. 4. Se conmina a la autoridad recurrida a dar exacto cumplimiento a lo resuelto dentro del plazo de 5 días contados a partir de la fecha en que reciba la ejecutoria de esta sentencia, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, incurrirá en multa de 2,000 quetzales, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales consiguientes. 5. No se condena en costas por lo considerado. Las partes intervinientes en esta audiencia deberán dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de estas disposiciones reglamentarias y no dar lectura a ningún documento, salvo que para ello cuenten con autorización previa del señor presidente de la Corte de Constitucionalidad. Deberán concretarse al asunto planteado, ser breves, concisas y precisas en su exposición. Para la exposición de argumentaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Como terceros interesados comparecen en el proceso de amparo Inversiones Torrenova Sociedad Anónima, que es apelante y requerente de esta vista pública, don Guillermo Antonio Ramírez Morales, que también apela, y don Marlon Manuel Campos Gudiel. Los tres, primero está representado y actúa también como abogado de los tres, el don Alberto Antonio Morales Velasco, a quien se le concede el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, honorables magistrados que integran la Corte de Constitucionalidad, señora representante del Ministerio Público, abogado representante de Lisa, partes de este amparo, buenos días. En mi calidad de mandatario general y judicial con representación de la entidad Inversiones Torrenova Sociedad Anónima y como abogado, director y procurador de los señores Guillermo Antonio Ramírez Morales y Marlon Manuel Campos Gudiel, por este acto me permito de viva voz expresar nuestro alegato tendiente a que la sentencia dictada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituido en Tribunal de Amparo de fecha 11 de julio de 2014, sea revocada. El quid de este amparo, señores magistrados, resulta de establecer si un recurso de reposición que fue planteado dentro de una audiencia es o no el idóneo para su planteamiento. A nuestro criterio, creemos que no es el idóneo, tal y como lo dijo la autoridad impugnada, y para eso nosotros nos basamos en 3 sentencias que ya emitió la Corte de Constitucionalidad, y solicito al señor presidente su autorización solo para poder leer las fechas y el expediente de estas sentencias. La primera sentencia es de fecha 13 de septiembre del 2007, dictada en el expediente 1091-2007. La segunda sentencia es del 23 de enero del 2008, dictada dentro del expediente 2459-2007.
Y la tercera sentencia es la de fecha 5 de febrero del 2010, dictada dentro del expediente 4276-2009. En estas sentencias se ha expresado por esta Corte de Constitucionalidad que conforme el principio de legalidad establecido en el artículo 398 del Código Procesal Penal, las resoluciones son impugnables solo por los medios y por los casos expresamente establecidos. Y en el caso del recurso de reposición, el artículo 401 establece que este recurso no procede cuando ha sido dictado con audiencia previa. Y en el presente caso fue dictado en audiencia. Y me explico. Lisa Sociedad Anónima planteó una querella penal en contra de mi representada y de mis patrocinados por el delito de apropiación y retención indebidas. Según Lisa, mi representada se niega a entregarle los títulos de sus acciones, porque ella es socia de mi representada, de tal manera que ella quiere sus títulos de acciones. El día 4 de febrero de 2014 se señaló la audiencia para conocimiento de cargos. Expreso decirles que este es un delito que se está tramitando a través del procedimiento por delitos menos graves establecido en el artículo 465 ter del Código Procesal Penal, procedimiento que lleva dos fases. Una fase que es la preliminar, que podríamos decir que es como una fase intermedia, que es la de conocimiento de cargos. Si el juzgador considera que hay méritos, entonces abre a juicio y entonces ya nos vamos todos a un debate. Pues ese día, después de las argumentaciones de las partes, la juez consideró que no podía procederse en este caso, porque Lisa Sociedad Anónima tiene expedita la vía civil mercantil para poder solicitar judicialmente los títulos de sus acciones. Y les dijo que habían dos vías. Una vía es, si ellos consideraban que sí eran accionistas, y efectivamente sí lo son, y están inscritos en el libro de accionistas, porque las acciones son nominativas, pues ellos lo que tenían que hacer es simplemente solicitar a la sociedad la reposición de sus títulos, si es que no los tenían o si es que estaban extraviados. Y si ellos argumentaban que nunca se les había entregado, estaba expedita la vía del artículo 126 del Código de Comercio en el sentido de solicitar a través del juicio sumario correspondiente que les entregaran sus títulos. De tal manera que el proceso penal es la última ratio. Eso fue lo que argumentó la señora juez. Contra esa resolución, que es desestimatoria de la querella, Lisa Sociedad Anónima interpuso el recurso de reposición. La señora juez, entre muchas argumentaciones que dijo, advirtió que el recurso no era el idóneo. Y nosotros consideramos, como lo vuelvo a repetir, que el recurso no es idóneo. Pero no, esa argumentación que hacemos no la hacemos por capricho, sino nos basamos en las sentencias que ha emitido esta Corte de Constitucionalidad a las cuales me he referido, y considero que a estas alturas deben de haber más. De tal manera que, en conformidad con el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, estas sentencias forman doctrina legal en materia de amparo, la cual debe respetarse, y por supuesto estamos muy de acuerdo en que si la Corte de Constitucionalidad considera que debe apartarse de esa doctrina, pues así será. Sin embargo, el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituido en Tribunal de Amparo, se le hizo ver esta situación y no argumentó en lo absoluto nada al respecto. De tal manera que, como justiciables,
honorable Corte de Constitucionalidad, eso es lo que deseamos, que esta Corte de Constitucionalidad se manifieste en el sentido si el recurso es el idóneo o no es el idóneo. Nosotros consideramos, lo vuelvo a repetir, que no es el idóneo porque iría en contra del principio de legalidad. Dicho lo anterior, solicito a la honorable Corte de Constitucionalidad que se tenga por evacuada esta vista en forma pública, que se tengan por expuestos nuestros argumentos y se dicte la sentencia que en derecho corresponde, en la cual se revoque la sentencia apelada. Muchísimas gracias. Puede hacer uso de la palabra la agente fiscal, abogada Ana Guillermina Galindo Martínez del Ministerio Público. Muy buenos días, honorables magistrados y demás sujetos procesales que nos acompañan. El Ministerio Público no comparte la tesis sustentada por el Tribunal de Primer Grado al haber otorgado el amparo de mérito en la sentencia de fecha 11 de julio del año 2014. En virtud que del análisis de las actuaciones establece que la resolución contra la que se reclama es la de fecha 4 de febrero del año 2014, dictada por el juez pluripersonal de paz penal del municipio de Guatemala, por medio de la cual rechaza el recurso de reposición interpuesto por la entidad amparista en audiencia oral, en contra de la resolución que desestima la querella presentada, circunstancia que indica el amparista que le causa agravio por violar el derecho de defensa y debido proceso al no permitirle recurrir la resolución que le causa agravio. Esta Fiscalía considera que en el presente caso se determina la inexistencia de agravio alguno a los derechos y garantías constitucionales de la entidad amparista, en virtud que la autoridad recurrida dentro del ámbito de sus atribuciones entró a analizar el recurso de reposición planteado y decidió declararlo sin lugar por no encontrarlo ajustado a derecho, realizando la debida fundamentación del caso. Por lo que esta Fiscalía considera que la presente acción de amparo no procede, ya que efectivamente, de conformidad con lo establecido en los artículos 402 y 403 del Código Procesal Penal, el recurso de reposición era inidóneo para la resolución que se pretendía impugnar, la cual fue celebrada en audiencia, a la cual los sujetos procesales pudieron hacer valer sus derechos en ese momento. Y por otra parte, este tribunal es necesario que tome en consideración también lo establecido en el artículo 310 y 311 del Código Procesal Penal, el cual establece que la desestimación no es un acto definitivo, en el sentido de que circunstancias posteriores podrían hacer necesario que se reanudara la investigación y dicho proceso puede ser reabierto. En virtud de lo cual, el hecho de que lo resuelto no sea favorable a los intereses de los amparistas no implica que se vulneren derechos o garantías constitucionales que deban ser conocidos por esta vía. Por lo que, con todo respeto, esta representación solicita a los honorables magistrados que al momento de emitir la sentencia respectiva se declare con lugar el recurso de apelación planteado, se revoque la sentencia avenida en grado y se niegue el amparo de mérito, emitiendo las restantes declaraciones que en derecho corresponden. Muchas gracias, feliz día. Puede hacer uso de la palabra el abogado José Luis Farfán Mancilla, mandatario especial judicial de LISA Sociedad Anónima, quien es la solicitante del amparo. Muchas gracias, honorable presidente, honorables magistrados, muy buenos días, sujetos procesales, muy buenos días para todos. En el presente caso, como lo indicó el mandatario de la entidad Inversiones Torrenova Sociedad Anónima y abogado de los sindicados, el quid del asunto en este proceso es muy interesante de discutir. Nuestro ordenamiento procesal penal, antes de las reformas contenidas en el decreto 18/2010 y 7/2011, contemplaba, a partir del artículo 464, lo que se establecía como un procedimiento abreviado. ¿Para qué se creó este procedimiento? Para evitar una sustanciación procesal larga, onerosa y lograr que la administración de justicia fuera más inmediata. Y este procedimiento se establecía para aquellos delitos cuya sanción no fuera mayor a 5 años.
En el artículo 465 se establecía el procedimiento abreviado, valga la redundancia, y el 466 establecía que contra la sentencia en ese procedimiento sería admitible el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, el acusado, su defensor, el querellante, es decir, los sujetos procesales. Este es el Código Procesal Penal antes de estas reformas. En la primera del 18-2010 de dicho decreto no se hablaba nada al respecto. Es hasta a través del decreto 7-2011 del Congreso de la República que se hace una nueva reforma al Código Procesal Penal y específicamente en su artículo 8 de dicha reforma se establece que se reforma el artículo 310 del Código Procesal Penal, es decir, aquel que se refiere a la desestimación, y le da un matiz diferente al anterior. ¿Por qué? Porque faculta que la desestimación de un proceso penal se haga en sede fiscal, ya no directamente ante el juez contralor, sino también se le otorga al fiscal la facultad de desestimar un proceso penal cuando considere dos supuestos, a los cuales me referiré posteriormente y solicito de antemano la autorización del honorable presidente para leer un fallo que se relaciona a ese aspecto. Y en el artículo 13 de dicho decreto 7-2011 se introduce a través del artículo 13 el procedimiento para delitos menos graves, que es el que nos ocupa, y el cual desarrolla fundamentalmente cuáles son las fases de este proceso. Y establece fundamentalmente en el numeral segundo, inciso B, numeral romano segundo, la facultad del juez que controla ese proceso de desestimar la causa por no proceder, no constituir delito o no tener probabilidad de participación el imputado en el mismo. Es decir, se le traslada, por técnica legislativa me imagino, al juez la facultad que antes era del Ministerio Público, quien es el encargado de la investigación en un proceso penal. He de advertir que únicamente el artículo 26 del Código Procesal Penal, a través de la conversión, le confiere a la víctima la facultad del Ministerio Público, es decir, llevar la investigación en un proceso. Es el único artículo. En este caso en particular, dicha facultad no fue otorgada. Simplemente se le da la participación a mi mandante para que ejerza esa acción penal. El punto específico es que se lleva a cabo la audiencia del 4 de febrero del presente año y se hacen los argumentos respectivos a la juez, se le aportan las pruebas de por qué Lisa considera que existe el delito de apropiación y retención, y existe por una única razón. En esta corte se ha conocido un añejo proceso de discusión familiar de más de 15 años entre Lisa y el grupo Multiinversiones, propietaria de esta y de otras sociedades, aproximadamente son 31. Entonces la discusión es que a Lisa jamás se le entregaron sus acciones y que Lisa es hasta el año 2012 que se entera que era accionista de esta sociedad, de la cual es excluido. Y es a partir de ahí, y con base a la ley de extinción de dominio, que se inicia la petición de la entrega de esas acciones y que si tiene acciones al portador, se trasladen a nominativas a favor de Lisa. Hasta el día de hoy, nunca se ha demostrado que a Lisa se le hayan entregado tales acciones. Por eso es que se indica que se le demanda a través de una querella penal por apropiación y retención indebida, porque simplemente jamás se le entregaron sus títulos de acciones. Incluso en un proceso similar se presentó un documento del año 95 pretendiendo acreditar que a Lisa se le habían entregado sus acciones. Sin embargo, ese documento del año 95 se presume fue elaborado en una impresora láser, cuando en el año 95 no existían en el país tales impresoras. Pero esa es discusión de otro proceso. Pero pongo en antecedentes de la Corte esta situación porque este es un proceso añejo de discusión de un socio y accionista minoritario frente al mayoritario. Sobre esa base me permito citar lo que la Honorable Corte en el expediente 808-2013, sentencia 27 de noviembre del 2013 ha manifestado taxativamente. El artículo 310 refiere dos procedimientos para la desestimación. En sede fiscal, el Ministerio Público puede desestimar por las razones anteriormente expuestas, debiendo comunicar la decisión al denunciante, relata el resto, y en sede judicial.
Esta circunstancia excepcional obliga al Ministerio Público a solicitar autorización al juez para desestimar. El quid del asunto acá es si un juez menor, un juez de paz, tiene la facultad de desestimar un proceso. Cuando la facultad de desestimación, porque es quien lleva la investigación, pertenece a la Fiscalía y al acusador exclusivo. Pero más allá de esto, ocurre que al haberse hecho la reforma al Código Procesal Penal y se incluye el artículo 465 ter, se deja limitado al querellante, al acusador, de poder recurrir la resolución de desestimación. ¿Por qué? Porque únicamente se puede apelar la sentencia a tenor de la integración de lo que establecen a partir del artículo 464 hasta el 466 el procedimiento abreviado y los procedimientos para delitos menos graves y el procedimiento simplificado. Es decir, que se deja al querellante, a la víctima, en una situación de indefensión. ¿Por qué? Porque se ordena la desestimación de un proceso y si bien es cierto, el proceso no se cierra irrevocablemente, pero no se tiene la facultad que confiere el artículo 310 del Código Procesal Penal de yo poder recurrir ante un juez superior y manifestarle mi inconformidad ante esa desestimación. De allí que, siendo el único recurso que establecen estos tres procedimientos, procedimiento abreviado, procedimiento simplificado y procedimiento para delitos menos graves, la apelación de la sentencia y la resolución de desestimación no es una sentencia, sino es un auto interlocutorio, entonces, ¿cómo se puede recurrir dicha resolución? El honorable colega abogado manifiesta y consta en el audio de las actuaciones que la juez en el primer momento admite el recurso y confiere audiencia a los sujetos procesales. ¿Qué significa esto? Que consideró en un primer momento la idoneidad del recurso y posteriormente lo declara sin lugar manifestando ante los argumentos de los sindicados y del mandatario de la entidad a la cual he hecho referencia, que no es el recurso idóneo y que por eso se declara sin lugar. He ahí la ambivalencia de criterio de la juez y la indebida fundamentación e ilegítima fundamentación del rechazo de dicho recurso. Como reitero, este es quizá el primer caso en el cual la Honorable Corte de Constitucionalidad deberá dejar asentado realmente cuál es el recurso que se debe utilizar cuando se dictan este tipo de resoluciones. Se ha citado por el honorable colega que existen otros antecedentes jurisprudenciales en cuanto a por qué se debe rechazar el recurso de reposición en una audiencia previa, pero se refieren a procesos diferentes, a procesos para delitos comunes, no para estos delitos que son menos graves. De ahí la importancia que el acto reclamado sea revisado y la sentencia de primer grado sea confirmada, porque simple y sencillamente se está dejando a Lisa en un estado completo de indefensión, pues la juez, no obstante, habiéndole fundamentado y habiéndole aportado los documentos y medios de investigación necesarios para acreditar simple y sencillamente una situación, que a Lisa jamás se le han entregado las acciones de las cuales es propietaria dentro de Inversiones Terranova Sociedad Anónima. Se argumenta que se debe recurrir a un proceso sumario, se argumenta que si se deterioraron, que si se extraviaron, pero el punto no es ese, el punto es que jamás se entregaron esos títulos. Y Inversiones Terranova, ni sus funcionarios, ni representantes pueden acreditar a través de ninguna vía que efectivamente entregaron esos títulos y por eso es que se planteó la querella de Marras. Para concluir, no me resta más que decirles que el artículo 12 constitucional establece, y es doctrina asentada por ustedes, honorables magistrados, el derecho de defensa y la garantía de poder recurrir a todas las instancias y hacer uso de todos aquellos recursos en salvaguarda de los derechos e intereses de la persona que se considera agraviada debe respetarse irrestrictamente. Y en el presente caso, el recurso planteado es el idóneo, puesto que en este tipo de procedimientos única y exclusivamente se puede atacar la sentencia. Por lo cual se solicita, se declaren sin lugar los recursos interpuestos, se confirme la sentencia de primer grado apelada y se otorgue en definitiva la protección constitucional solicitada. Muchas gracias. Se clausura la audiencia de vista pública.